En Argentina, se firmó un acuerdo militar entre Argentina y Estados Unidos que incluye cooperación en defensa, intercambio tecnológico y ejercicios conjuntos. En Perú, la presidenta Dina Boluarte autorizó un aumento de sueldo presidencial, lo que desató fuertes críticas políticas y sociales en el país. En Argentina, el presidente de Brasil, Lula da Silva, arribó a Buenos Aires y mantuvo una reunión privada con Cristina Fernández de Kirchner en su residencia. En Chile se detectó un intento de tráfico de drogas dentro de la Fuerza Aérea Chilena. Varios funcionarios fueron investigados y se inició un proceso interno disciplinario. En Ecuador, un asambleísta de la Revolución Ciudadana fue acusado de violación a una menor de 12 años. El legislador Santiago Díaz Asque se entregó a las autoridades. Francia y Alemania rechazaron el nuevo pasaporte uruguayo, informando que el documento no será admitido para el ingreso a sus territorios. En Colombia, un atentado del ELN en Valdivia dejó un soldado muerto y 2 heridos. Las autoridades atribuyeron el hecho a un nuevo repunte de ataques en el norte del país. En Cisjordania, un ataque terrorista dejó varias víctimas y reavivó la escalada de violencia en la región. En Ecuador, una crisis hídrica histórica en Quito dejó sin agua potable a 22 barrios del sur de la ciudad tras la rotura de una tubería principal. En Uruguay, fue liberado en Venezuela el ciudadano uruguayo Fabián Buglione, quien había estado recluido ilegalmente durante varios meses. En Argentina, se designaron los nuevos jurados para el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en un proceso que capta la atención internacional. En Ecuador, el narco Adolfo Macías alias Fito fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado. Falleció el músico británico Ozzy Osbourne a los 76 años, dejando un legado fundamental en la historia del rock y el heavy metal. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó bloquear las exportaciones de carbón a Israel, insistiendo en la prohibición comercial como medida política. En Argentina, estudiantes de medicina fueron acusados de fraude académico en el examen nacional de residencia, lo que desató un escándalo educativo. En Argentina, falleció la exboxeadora Locomotora Oliveras, campeona mundial y referente del deporte femenino, a los 49 años. En Chile, 6 mineros murieron tras un derrumbe en la mina El Teniente, uno de los yacimientos de cobre más importantes del país. El gobierno anunció investigaciones por negligencia. En Ucrania, un ataque ruso dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos en una de las jornadas más violentas del conflicto desde comienzos de año. En Uruguay, la policía incautó más de 2 toneladas de cocaína en una chacra ubicada en Punta Espinillo. La operación, una de las más grandes de la historia, fue vinculada al narco Sebastián Marcet. En Argentina,
varios bebés resultaron afectados por fentanilo contaminado en un hospital público de Buenos Aires. El caso desató una investigación nacional sobre el control de medicamentos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro desconoció la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa y provocó una crisis diplomática con el gobierno de Lima. En Colombia, se registraron marchas masivas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en medio de su proceso judicial. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha masiva contra la Corte Constitucional tras el bloqueo de varias leyes aprobadas por el legislativo. En Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó la ley de eutanasia, marcando un paso histórico hacia su despenalización. En Perú, el expresidente Martín Vizcarra recibió prisión preventiva por delitos de corrupción relacionados con obras públicas durante su mandato. También en Perú, las Fuerzas Armadas detuvieron un grupo de ciudadanos colombianos acusados de espionaje en la frontera norte. En Chile, fue capturado el Gordo Alex, principal sospechoso del asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Su detención se produjo tras un operativo internacional. En Alaska, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una cumbre bilateral en la que se discutieron seguridad global y energía. El encuentro generó fuertes reacciones internacionales. En Argentina, se registraron graves incidentes entre hinchas chilenos y argentinos en la ciudad de Avellaneda, tras un partido internacional. La policía reportó varios detenidos y heridos. En Colombia, un ataque con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó 6 muertos y decenas de heridos. El gobierno atribuyó el ataque a las disidencias de las FARC. En Uruguay, se celebraron los 200 años de la independencia con actos oficiales, desfiles militares y ceremonias en todo el país. En Italia, falleció el diseñador Giorgio Armani a los 89 años, dejando un legado inigualable en la moda mundial. Su marca se consolidó como símbolo de elegancia y estilo internacional. En Ecuador, Estados Unidos declaró a las bandas Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas en el marco de un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad. En Perú, el expresidente Martín Vizcarra fue liberado tras 22 días de prisión preventiva impuesta por cargos de corrupción. En Colombia, 45 soldados fueron secuestrados en el Cañón del Micay, Cauca, durante una operación antinarcóticos. Fueron liberados al día siguiente en medio de una fuerte presión militar. En Jerusalén, un atentado terrorista en un autobús urbano dejó varios muertos y heridos. El ataque fue reivindicado por una célula islámica local. En Estados Unidos fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk en un hecho que impactó a la escena política norteamericana. La policía investiga móviles políticos. En Israel, un ataque terrorista dejó 2 heridos en una zona comercial. El gobierno reforzó los controles en Jerusalén y Tel Aviv. En Uruguay, fue asesinado en Montevideo el músico e influencer negro Kevin Almada, tras una pelea con un vecino. El hecho causó gran conmoción social. En Argentina,
Miles de personas se movilizaron en una marcha universitaria y de jubilados para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes sociales. En Israel, un nuevo atentado terrorista en la frontera con Jordania dejó varios muertos y reactivó las alertas de seguridad. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular y referéndum de 4 preguntas, abriendo el debate sobre una constitución. En Ecuador, comenzó un paro nacional liderado por organizaciones indígenas tras la eliminación del subsidio al diésel con el bloqueo en todo el país. En Filipinas, un tifón provocó un deslizamiento de tierra que dejó numerosas víctimas y daños en poblados costeros. En Argentina, fueron encontradas sin vida las 3 chicas desaparecidas en Ciudad Evita, en un caso que involucra al sospechoso conocido como Pequeño J, narco de nacionalidad peruana. En Ecuador, masacres en las cárceles de Esmeralda y Machala dejaron más de 20 muertos en un nuevo brote de violencia carcelaria. En Colombia, el presidente Gustavo Petro llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump durante una manifestación en Nueva York. Washington respondió revocándole la visa al presidente. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. En Uruguay, atacaron con una granada la casa de la fiscal general Mónica Ferrero, quien resultó ilesa. El gobierno reforzó su custodia y detuvo a varios sospechosos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu brindaron una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca sobre la cooperación en materia de defensa. En Colombia, Estados Unidos canceló las visas a altos funcionarios del gobierno de Petro tras la escalada diplomática generada por sus declaraciones en Washington. En Chile, fueron extraditados desde Estados Unidos 5 miembros del Tren de Aragua en un operativo coordinado entre la DEA y la Policía de Investigaciones. En Perú fue detenido Pequeño J, principal sospechoso por el asesinato de 2 jóvenes en Ciudad Evita. En Uruguay, la justicia imputó a 3 personas por su participación en el atentado contra la fiscal general Mónica Ferrero, ocurrido en septiembre. En Perú, se llevó a cabo un paro nacional de transportistas en reclamo por el aumento del combustible y la inseguridad en las rutas. En Israel se conmemoró el aniversario de los ataques del 7 de octubre, con protestas y homenajes a las víctimas. En Argentina murió Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de fútbol, a los 69 años. En Israel, las familias de los rehenes celebraron el acuerdo de intercambio con Hamás, que permitió las primeras liberaciones. En Perú, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente tras varias semanas de crisis política. En Colombia, un atentado con cilindros bomba en Jamundí dejó varias víctimas y daños estructurales. 13 de octubre, en Israel, el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu participaron en una cumbre de la paz en Knesset, donde se anunció
un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. En consecuencia, se produjo la liberación de rehenes. En Gaza, Hamás ejecutó a varios rehenes tras el acuerdo del alto al fuego. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca, donde trataron temas de comercio y cooperación. En Ecuador, un coche bomba en Guayaquil dejó un muerto y varios heridos. En Madagascar, protestas antigubernamentales derivaron en un golpe de Estado contra el presidente Andry Rajoelina. En Egipto, Trump firmó un acuerdo de alto al fuego entre Israel y países árabes. En Uruguay, el Parlamento aprobó la ley de eutanasia, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizarla. En Estados Unidos, murió Ace Frehley a sus 74 años, histórico guitarrista de Kiss, cuya muerte fue confirmada por su entorno y generó repercusión mundial entre los fanáticos del rock. En Perú, el gobierno declaró estado de emergencia en Lima y Callao tras violentas protestas por la destitución de Dina Boluarte. En Colombia, Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser líder del narcotráfico y anunció el fin de los subsidios estadounidenses al país. They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. En Francia, un grupo de ladrones robó joyas del Museo del Louvre valoradas en millones de euros. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue encarcelado tras ser condenado por corrupción. En Ucrania, un ataque a un jardín infantil dejó varias víctimas civiles. En Ecuador, concluyó el paro nacional tras 31 días de bloqueos y protestas. En Colombia, Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro al incluirlos en la lista Clinton por vínculos con el narcotráfico. En Argentina, el presidente Javier Milei festejó su triunfo electoral en un acto en el Búnker de la Libertad Avanza. En Jamaica, fuertes vientos de la tormenta Melissa afectaron varias regiones costeras. En Gaza, Hamás enterró los cuerpos de rehenes fallecidos durante el conflicto. En Brasil, se produjo un enfrentamiento entre el Comando Vermelho y la Policía Federal, dejando varios muertos y detenidos. En Israel, el ejército bombardeó una base de Hezbollah en el Líbano en respuesta a nuevos ataques. En el Caribe, lanchas militares estadounidenses realizaron ejercicios con fuego real en el mar de las Antillas. En México, fue asesinado Carlos Manso, exdiputado del Congreso mexicano, en un ataque armado que quedó registrado en el video. En Chile, un crimen que consternó al país. Un reconocido camarógrafo y sus 2 hijos fueron asesinados por su cuñado en medio de una disputa por la herencia. En Perú, el gobierno rompió relaciones diplomáticas con México tras la decisión de otorgar asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. En Uruguay, en el marco de un operativo antidrogas, fue detenido Luis Alberto Suárez Correa, el Betito, delincuente histórico con antecedentes por rapiña y narcotráfico.
la fiscalía lo imputó por tenencia de drogas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro recurrió al emir de Qatar para intentar reducir las tensiones diplomáticas abiertas con Donald Trump. En Ecuador, una delegación de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos visitó las bases militares de Manta y Salinas para evaluar la cooperación en seguridad. En Estados Unidos, la ciudad de Miami entregó la llave de la ciudad a Lionel Messi en una ceremonia oficial. En Perú, el Congreso declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por presunta injerencia en asuntos internos del país. En Uruguay, murió a los 88 años Cacho de la Cruz, conocido como Señor Televisión, una figura emblemática de la pantalla uruguaya. En Colombia, el presidente Gustavo Petro llamó nuevamente a consultas al embajador en Estados Unidos tras revelarse un documento de la Casa Blanca que plantea medidas contra su gobierno. También en Colombia, la Fiscalía imputó 6 nuevos cargos a Nicolás Petro, entre ellos enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En Ecuador, comenzó a funcionar la cárcel del encuentro con el traslado de los presos más peligrosos del país. En Uruguay, se reconoció una advertencia de la Embajada de Israel que alertó sobre la presencia de células de Hezbollah en la región y recomendó a Uruguay crear una lista de organizaciones terroristas para monitorear posible financiamiento. En Pakistán, un atentado terrorista en Islamabad dejó varios muertos y heridos. En Colombia, la Corte Suprema ordenó allanar la casa del ministro Armando Benedetti en el marco de una investigación judicial. En Colombia, un operativo militar contra Iván Mordisco terminó con 19 muertos tras una serie de bombardeos en zonas rurales. En Chile, se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas. Janet Jara y José Antonio Kast pasaron al balotaje del 14 de diciembre. En Ecuador, los ciudadanos rechazaron las 4 preguntas del referéndum y consulta popular propuestas por el gobierno. En Ecuador, fue capturado en España alias Pipo, máximo líder de los Lobos, una de las bandas más violentas de todo el país. En Argentina, la explosión de un depósito en el parque industrial de Ezeiza fue captada por drones. También en Argentina, incendios en la Patagonia generaron evacuaciones y grandes pérdidas ambientales. En Uruguay, atentaron contra la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, efectuando disparos y dejando una amenaza escrita. El organismo es clave en la gestión del sistema carcelario. En Chile, se produjo un atentado contra Alexander Maita, dirigente opositor al régimen de Nicolás Maduro, durante un intento de robo tras salir de un banco. En Chile, una tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine dejó 5 turistas extranjeros muertos por un frente del mal tiempo. Las víctimas eran mexicanas, alemanas y británicas. En Colombia, un diario en Suecia reveló detalles sobre la vida de lujo de Verónica Alcocer en Estocolmo, lo que generó polémica. También en Colombia, se filtró un informe sobre cuentas bancarias de Petro y gastos en un burdel de Portugal, aumentando la tensión política. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa cambió gran parte de su gabinete luego del revés electoral en la consulta popular. En Ucrania, un ataque masivo de Rusia
dejó 9 muertos y decenas de heridos. En Chile, el nuevo embajador de los Estados Unidos criticó duramente al presidente Gabriel Boric por sus declaraciones contra Donald Trump. En Perú, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años de Betsy Chávez, investigada por el intento de golpe de Estado de 2022. En Uruguay, detuvieron en Argentina a Luis Fernández Albín, presunto vínculo operativo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. En Israel, el ejército desbarató una célula terrorista de Hamás en Rafah. En Colombia, fue condenado a 28 años de prisión Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por sus vínculos con paramilitares. En Perú, el presidente José Gerí decretó estado de emergencia en la frontera tras llamado de José Antonio Kast a que inmigrantes irregulares abandonaran Chile antes de la posible llegada al gobierno. En China, un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong generó una gran operación de rescate. En Perú, el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por delitos de corrupción. En Chile, un bus con 60 turistas argentinos fue asaltado por delincuentes extranjeros camino a Santiago, aumentando la preocupación por la crisis de seguridad. En Chile, el gobierno viajó a Arica para reunirse con el gobernador y analizar la crisis migratoria agravada por la salida masiva de inmigrantes irregulares tras las declaraciones de Kast. En Perú, el gobierno declaró la emergencia fronteriza y anunció la militarización de la frontera con Chile ante el crecimiento del flujo migratorio irregular. En Alemania, los ciudadanos realizan protestas contra la extrema derecha. En Estados Unidos, la Fuerza Aérea realizó despegues desde la base militar de Puerto Rico. En Ecuador, la policía local realiza un operativo contra el grupo narco Los Lobos. En Argentina, hubo audiencia para los argentinos detenidos en Miami por robar en un centro comercial. En Argentina, juró la nueva ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Oliva. En Perú, se hicieron operativos de rescate tras el deslizamiento de tierra que hubo. En Argentina, juraron los nuevos diputados. En Israel, Hamás hizo la entrega del cuerpo de un supuesto rehén. En Ecuador, la policía de Imbabura realizó un megaoperativo de incautación de marihuana. En Ecuador, la policía desmanteló a un grupo que tramitaba visas falsas. En Colombia, la policía incautó 4.5 toneladas de drogas sobre el Mar Caribe. En Argentina salió el primer vuelo directo entre China y Buenos Aires con una duración de casi 26 horas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió el premio FIFA de la Paz entregado por Gianni Infantino durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Ecuador, la Policía Nacional detuvo al cabecilla de los Chone Killers, alias Bob Marley, durante un operativo. En Nigeria, varios niños fueron liberados tras los masivos secuestros que estaban ocurriendo en el país. En Argentina se cumplieron 40 años de la sentencia en el juicio de las juntas que marcó a toda Latinoamérica.
En Ucrania, el presidente Zelensky se reunió con el Papa León XIV. En Ecuador, deportaron a más de 800 presos colombianos para poder liberar las cárceles ecuatorianas. En Perú, hubo un operativo contra el Chato, el sicario de 19 años más buscado. En Noruega, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz. Su hija Ana Corina Sosa lo aceptó en representación de su madre, quien no pudo estar presente. En Honduras, se registraron graves incidentes y enfrentamientos en diversos puntos del país en el marco de las elecciones internas, con denuncias de fraude y tensiones entre militantes. En Estados Unidos, una explosión en California arrasó con varias viviendas, ocasionando destrozos masivos y una amplia movilización de equipo de emergencia. En Noruega, María Corina Machado llegó al Parlamento para participar de actividades vinculadas a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, en medio de una importante expectativa internacional. En Argentina, Carlos Presti juró como un nuevo ministro de Defensa en un acto oficial que marca una nueva etapa. En Chile, autoridades realizaron un importante decomiso de medicamentos ilegales en el marco de operativos contra el comercio clandestino. En Rusia, un ataque ruso alcanzó la ciudad de Odessa en Ucrania, generando daños y nueva tensión en el conflicto bélico. En India, Lionel Messi llegó al país junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez, despertando una gran expectativa entre los fanáticos. En Chile, José Antonio Kast fue electo nuevo presidente tras las elecciones, marcando un cambio político significativo en el país. En Australia, durante una celebración de Hanukkah en la playa de Bondi, 2 personas armadas abrieron fuego contra la multitud judía reunida en la festividad, provocando 15 víctimas fatales y múltiples heridos. En India, se registraron disturbios durante la visita de Lionel Messi en medio de una gran convocatoria de fanáticos y un importante operativo de seguridad. En Australia, se realizó una marcha antisemita en las inmediaciones de la Sydney Opera House, generando repudio a nivel internacional. En Colombia, autoridades desmantelaron una red de lavado de dinero a través de criptomonedas como parte de un operativo de gran escala. El gobierno anunció un incremento del salario básico como parte de las medidas económicas destinadas a mejorar el poder adquisitivo. En Argentina, el gobierno presentó una denuncia ante la ONU por la desaparición forzada de Nahuel Agustín Gallo, reclamando una investigación a nivel internacional. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa se mostró junto a Juan Fernando Salinas, el primer ecuatoriano en viajar al espacio en un encuentro de alto impacto simbólico. En Venezuela, ciudadanos se manifestaron contra el bloqueo del petróleo, reclamando medidas económicas y expresando su malestar por la situación del país. En Ecuador se conoció el asesinato de Mario Pineda, jugador del Barcelona de Ecuador, a manos de sicarios, un hecho que generó conmoción en el ámbito del fútbol. En Brasil, el Senado votó un proyecto para reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro en medio de un fuerte debate político. En Australia, las autoridades detuvieron a más personas sospechosas de planear un ataque en el marco de un operativo preventivo de seguridad. La investigación continúa para determinar el alcance del plan y posibles vínculos.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia comenzó a publicar miles de documentos y fotografías de los archivos de Jeffrey Epstein. En Taiwán, un hombre armado con un cuchillo y bombas de humo asesinó a 4 personas e hirió a otras 9. El atacante se quitó la vida antes de ser arrestado. En Colombia, 7 soldados murieron y 30 resultaron heridos en un ataque con drones y explosivos a una base militar atribuido a la guerrilla del ELN. En Venezuela, Estados Unidos interceptó un segundo buque petrolero con bandera panameña que salía del país rumbo a China. En Brasil, comenzó la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú con posturas divididas sobre Venezuela y la flexibilidad comercial. En Venezuela, Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero frente a sus costas. El gobierno norteamericano asegura que forman parte de una flota clandestina para eludir sanciones internacionales. En Ecuador, condenaron a 16 militares por la desaparición forzosa de los 4 menores de las Malvinas. El tribunal estableció que los niños fueron víctimas del crimen de Estado. En Bolivia, se quitó el subsidio al combustible, lo que desató una violenta manifestación que culminó con 4 oficiales heridos. En Libia, murió el jefe del Estado Mayor Mohamed Ali Ahmed al-Haddad en un accidente aéreo en Turquía, junto a 4 altos rangos que lo acompañaban al regresar de una misión en Ankara. En Honduras, Nasri Asfura, el candidato respaldado por Estados Unidos, fue proclamado presidente electo por las autoridades nacionales. En Nigeria, Estados Unidos bombardeó posiciones terroristas del Estado Islámico en represalia por la violencia contra los cristianos. En Israel, un ataque terrorista propiciado por un palestino asesinó a 2 civiles e hirió a un tercero con un cuchillo y un auto. El atacante fue herido de bala y posteriormente detenido.